Espacio publicitario. El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto, en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados 4 veces. Bueno, sacando la cuestión de Villa Gesell, por supuesto, y la consternación que produjo esta tragedia de ayer en la playa, en el medio de las vacaciones, que perdió la vida 3 chiquitos muy jóvenes, y hay un conjunto de personas muy lastimadas, en particular una chiquita de 17, 18 años, sacando este tema que por supuesto hizo que un poco la agenda argentina se modificara. Esta noticia que vamos a comentar ahora probablemente sea la más importante del día en materia política, y tiene que ver con el caso no ya de Lázaro Báez, sino del fiscal que lo investigaba, del fiscal Campagnoli. La justicia dio trámite al recurso de amparo del fiscal José María Campagnoli para que sea repuesto en su cargo e intimó a que en 7 días hábiles la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Tribunal de Enjuiciamiento que suspendió al funcionario expliquen las razones por las cuales impulsaron esa determinación. Además, se dispuso que se habilite la feria judicial de verano para que la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal revea durante las vacaciones el fallo por el cual se rechazó la medida cautelar que había ensayado el fiscal para recuperar su cargo. Las decisiones que hacen avanzar el proceso aún durante el receso estival fueron tomadas por la jueza de feria en lo contencioso administrativo federal, Liliana Heiland, quien entendió que existen razones de urgencia para tomar las 2 medidas. La decisión fue festejada por allegados a Campagnoli, que descansa en estos días en Miramar. La jueza Heiland argumentó que las razones de urgencia y temores expuestos por Campagnoli para habilitar la feria, en especial aquellas referidas a la suspensión en el cargo y la reducción de sus saberes, permiten tener por configuradas razones excepcionales que no admiten demora. Esto es así porque con la suspensión Campagnoli cobra solo el 70% de su salario. Además, destacó la jueza Heiland que tomó la decisión de motorizar el asunto sin demora ante la eventual ineficacia que podría ocasionar la espera de la actuación del juez natural. Bueno, ¿por qué es importante esta noticia? ¿Por qué es relevante que la justicia comience un proceso para eventualmente restituir a Campagnoli en su cargo de fiscal y que eventualmente continúe investigando el caso de Lázaro Báez? Es importante porque la estrategia que ha seguido el gobierno para combatir los casos de corrupción es, en vez de, hacer las cosas que hacen los gobiernos normales, por ejemplo el de Dilma Rousseff en su oportunidad, esto es expulsar a los corruptos, pedirles un tiempo, hacerlos renunciar, entregar información o alejarse de los problemas, ha sido justamente el de echar a los fiscales, ¿no? Y el de condicionar a los jueces. Esta estrategia del gobierno la venimos viendo con algún éxito desde el caso Vudú para acá. ¿Recuerdan aquel día en que el vicepresidente Vudú, utilizando el Senado de la Nación, hizo echar al Procurador General de la Nación, a jueces y fiscales que habían comenzado a investigarlo por un tema tan complicado como el caso Chicone? A partir de ese momento el gobierno profundizó este modelo, porque el modelo incluye este tipo de prácticas que son parte justamente del modelo. Esto es, hay una investigación y en vez de tomar distancia del investigado, el gobierno se la agarra con los fiscales. Sí. Echa jueces y fiscales, nombra en cargos de jueces suplentes y alternativos y demás a los propios abogados de los acusados, ¿no es cierto? Era un modelo, y subrayo el modelo, realmente extraordinario. Por eso me parece que esta noticia es muy importante, porque va en contrario a esta estrategia del gobierno, que ha sido mantener a los corruptos cerca y expulsar a los fiscales y los jueces o condicionarlos que investigan los asuntos. Y es particularmente importante porque la investigación de Campagnoli sobre Báez roza a la Presidenta de la República. No digo afecta, digo roza. Digo rosa porque el tema de los hoteles y la alquiler de los hoteles de Báez es un tema muy delicado que ya excede a las cosas que habrá hecho en su vida Néstor Kirchner e involucra las cosas que hace
en algún plano la Presidente o sus empresas turísticas. Así es. Por eso me parece importante. Bueno, dicho esto, me meto ahora en camisa 11 varas, ¿no? A ver. Uno entiende que hay cuestiones políticas, circunstancias, ciertos contextos que determinan el comportamiento de los gobiernos, y muchas veces hay cosas que son complicadas de hacer, inclusive las cosas buenas. Muchas veces es difícil para un gobierno que está atado a coaliciones, a alianzas, a acuerdos políticos, que enfrenta dificultades. Es complicado corregir errores, no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? Y esto pasa, digamos, en términos generales, en la Argentina y en el mundo, que los gobiernos tienen dificultades para emprender cosas que a muchas personas les resultan correctas, ¿no es cierto? Porque existen circunstancias vinculadas a procesos electorales, a alianzas de carácter político, a coaliciones de carácter parlamentario, a contextos determinados que producen que muchas veces no sea fácil para un gobierno, por ejemplo, emprender la lucha contra la inflación, o por ejemplo echar a un ministro que está hasta acá de complicaciones, o inclusive un vicepresidente. Es una cosa que no son fáciles. Pero este atenuante, digamos, dictado por circunstancias de carácter político que son a veces, no sé si comprensibles, pero sí visibles, son aceptables hasta cierto punto. O sea, hay un punto en donde cualquier atenuante se vuelve ya algo inaceptable. Entonces, yo puedo entender que en algún momento de su gestión la Presidenta de la República se ha encontrado con dificultades para hacer cosas correctas o para emprender combates difíciles, porque claro, porque las elecciones, porque los intendentes, porque los gobernadores, porque no hay guita, por lo que sea. Ahora, hasta cierto punto. Y me parece que el punto de inflexión que modifica este punto de vista es la magnitud del desaguisado, ¿no? Cuando la magnitud del desaguisado es tal, hace falta algún nivel de cirugía mayor, porque las complicaciones pueden ser peores. A ver, puede ser peor no enfrentar el problema que enfrentarlo. Y este parece que es el límite del asunto, ¿no? O sea, los gobiernos, pongámoslo de otra manera, conviven con los problemas, los van llevando, los van ocultando, los van manejando, y eso es una cosa que pasa siempre. Ahora, hay un punto, y creo que es la línea divisoria entre una idea y la otra, en donde no enfrentar los problemas y no hacer ciertas cosas se vuelve mucho más complicado para el país y para el propio gobierno que no hacerlo, ¿no? Y tengo para mí la sensación de que estamos acercándonos a uno de esos puntos. Ciertamente estamos claros que el problema argentino de hoy, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? El propio gobierno. O sea, es el propio gobierno que se ha vuelto un gran problema en Argentina, como consecuencia de lo que ustedes saben. Pilas de problemas de corrupción, gente desautorizada, internas en el gabinete, jefes que no mandan a sus subordinados que son más relevantes que los jefes, la presidenta que no sabe qué es lo que pasa, un estado de cosas en materia económica que yo me hice una listita recién para ver el estado del país. A ver, tenemos una moneda destrozada, tenemos una inflación creciente a niveles de 5% para enero y para febrero. Tenemos una desmesura total del gasto. La Argentina paga 15 millones de sueldos en total, entre sueldos, salarios, planes, jubilados. Tenemos al Banco Central vaciado. Tenemos brecha cambiaria como en Venezuela, ¿no es cierto?, del nivel del 70% prácticamente. Tenemos destruido el comercio exterior. La Argentina tiene trabas para importar y también tiene trabas para exportar. Tenemos complicaciones en la relación con los demás países, con los países de la región, con todos, sin excepción. Tenemos un sistema de control de precios que nos conduce más o menos rápido a algún nivel de racionamiento. Dentro de poco, obviamente, los precios cuidados van a tener como otra cara productos faltantes, ¿no es cierto? Tenemos un bolonqui colosal con la energía y con todo lo que tiene que ver con la infraestructura, hasta el punto que obviamente ustedes saben muy bien, ya no se puede hablar por teléfono en Argentina. Y ahora hemos llegado al tema del ANSES. O sea, en esta secuencia de destrucción hemos llegado a estar a las puertas de un escándalo con la ANSES, cuyos fondos están siendo utilizados
para cuestiones de gasto público y cuestiones de contención de un dólar que el gobierno dice, por otra parte, que no le interesa, que es un mercado marginal, que es una cosa ilegal, ¿no es cierto? Y sin embargo, actúan a través de la ANSES con los fondos de los jubilados para evitar que el dólar blue siga creciendo. Tan es así el asunto que los únicos aciertos del gobierno ocurren cuando el gobierno resuelve problemas que el mismo gobierno genera. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Por ejemplo, es un acierto lo de YPF si sale. ¿Quién armó el despelote de YPF? El propio gobierno, que estatizó como el traste. El gobierno genera una situación de zozobra en la Argentina como consecuencia de que algún imbécil anuncia el tema del impuesto a bienes personales y después, obviamente, es un éxito del gobierno cuando desmiente lo que el propio gobierno dijo el día anterior. O, por ejemplo, el absurdo caso del tomate, ¿no es cierto? Anuncian la importación de tomates cuando no faltan tomates, ¿eh? Los productores ponen el grito en el cielo y el gobierno anuncia que listo, no importa, no se puede, no vamos a importar tomate. Un acierto, ¿eh? Un acierto que está relacionado con el hecho de que el día anterior habían metido la pata. Entonces, acá hay dos reglas entonces. Una regla es esta, es decir, hay un punto en donde los problemas de la envergadura que hay en Argentina, a ver, es más inteligente encararlos que no. Yo puedo entender que haya momentos de la política donde sea mejor esquivarlos, pero hay un punto donde esto se revierte y me parece que lo que cuenta es que los problemas se han vuelto demasiado pesados. Y fíjate que el gobierno empieza a tener algunos aciertos cuando evita hacer las cosas que el propio gobierno anuncia, ¿eh? Y eso es un aspecto casi tragicómico de esta saga relacionada con la incompetencia de un gobierno que se ha vuelto un problema para el país. Entonces, a ver, el día 20 de noviembre pasado hubo un cambio de rumbo del gobierno, o por lo menos un cambio de nombres. Se cambió de un saque, se cambió al jefe de gabinete, más todo su equipo, se cambió al presidente del Banco Central, se cambió el equipo económico, se cambió el Ministerio de Agricultura y algún otro cargo más, ¿no? Ese cambio ocurrido el 20 de noviembre pasado tuvo un impacto positivo durante unas horas, ¿no? Casi te diría que hasta yo, que soy un escéptico estructural, casi te diría que me lo creí. Y llegué a decir, aquí en otros lados, bueno, en realidad la ideología de Kicillof a mí me importa poco, ni creo que explique mucho las cosas, y me parece que por primera vez tenemos un jefe de gabinete que por ahí da pie con bola, digamos, y es un tipo que tiene una cierta envergadura política y que parece tener algún nivel de autonomía para conducir un gabinete en un sentido. Bueno, estamos claros que del 20 de noviembre pasado hasta hoy, 10 de enero, esta idea de cambio se terminó. Ayer el pobre Kicillof tenía que estar explicando que no había internas y el problema del tomate, ¿eh? Esto es, el ministro de Economía de un país que vive una profunda crisis, explicando el problema del tomate y la cuestión de las internas. Y el jefe de gabinete, que pintaba como que venía obviamente a ponerse al hombro un gobierno que estaba complicado, anunciando ayer por la mañana un programa de vacunación, ¿no es cierto? Y en el medio, una presidenta que no tenemos muy claro qué es lo que está pasando con ella, y un estado de cosas de la economía que llega al extremo de que estamos ya discutiendo la timba con la ANSES, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, me da la impresión de que hay un punto en donde los problemas pueden ser esquivados, y esto es comprensible en ciertos contextos políticos. Y hay otro punto que me parece que es que más vale ocuparse de los problemas. Porque si eso no ocurre, lo que tenemos que analizar ya no es la competencia o la incompetencia del gobierno, la ideología o no ideología de Kicillof, la afectación o no del estrés de la Presidencia de la República o, qué sé yo, el Banco Central. Estamos ya hablando de niveles de responsabilidad o de irresponsabilidad. A mí me da la impresión de que ya ayer entramos en niveles gravísimos de irresponsabilidad en el manejo de la economía de este país. O sea, ya están jugando, ¿eh? O sea, estamos claros que ya no es aceptable el argumento de que el gobierno se cree que no hay inflación,
que el gobierno se cree que no existe el tipo de cambio paralelo, que el gobierno se cree que no hay cepo, y que el gobierno se cree que la culpa la tiene Edenor. O sea, eso ya no me lo creo ni yo. O sea, nadie puede creerse que el gobierno vive todavía en una burbuja donde hay una serie de conceptos rarísimos que ellos creen, ¿no es cierto? Que la culpa la tiene el supermercado, que la inflación no la genera el gobierno, que Edenor y Edesur son los culpables de todos los males eléctricos en la Argentina, y que en Argentina, ¿quién dijo que no hay, que hay un cepo? ¿Dónde se ha visto? Si yo veo a la gente que hace las compras en la Quinta Avenida en Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay un punto en donde este encarnizamiento en negar la realidad se vuelve completamente irresponsable. Y me da la impresión de que, siendo que no va a haber mucho más remedio que encarar los problemas de una vez por todas, que el gobierno merece, la Argentina merece, otro cambio. Si hubo un cambio el 20 de noviembre que fracasó, y que es visible que fracasó, a ver, vamos a contar la verdad a la gente. Los dirigentes políticos en privado, los periodistas, los economistas, los empresarios y muchos integrantes del propio gobierno, hoy, en las charlas privadas que tenemos todos los días, todos trabajamos en la actualidad política argentina, se ríen del gabinete. Y esta es la verdad, es decir, a ver, más vale que nos franqueemos entre los argentinos y nos sinceremos. Los dirigentes políticos, los legisladores, algunos cuantos ministros, muchos dirigentes políticos en general, se ríen de Capitanich. Se ha vuelto un sujeto cómico, como consecuencia de la saga que protagoniza, que no tiene nada que ver ni con sus ideas, ni con su ideología, y mucho menos con la que el problema es el comportamiento, la payasada que cada día de la vida argentina presentan en público entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Por eso digo que estamos obviamente muy a tiempo de emprender otro cambio. Este cambio fracasó. Este que se produjo como consecuencia del alta de la Presidenta el día 20 de noviembre, se terminó. El tomate y los bienes personales terminaron con el cambio, con la primavera kirchnerista, como se la llamó en el mes de noviembre. Se acabó. De aquí en más, todo lo que digan va a ser poco creíble. Como consecuencia de Córdoba para acá, todo lo que el nuevo gabinete del presidente emprenda iba a ser tomado entre la incredulidad y la risa. Entonces yo pensaba, si Nicolás Maduro, como consecuencia de una crisis, es capaz de liquidarse un gabinete completo en pos de sostener un gobierno y de mejorar un país,